Bueno, hermanos, lo que nosotros hemos estado tratando de mostrar en estas clases acerca del gran panorama divino es precisamente que el rey está en el medio. Dios es el centro de la historia. Dios es el centro del mundo que Él creó. Muchas veces nosotros leemos la Biblia como la historia de nuestra salvación. Y nos imaginamos que nosotros estamos en el medio. Pero esa no es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de Dios. Y Él está en el centro. Y cuando nosotros contemplamos la realidad desde esa perspectiva, entonces y solo entonces todo hace sentido en la vida y en la Biblia. El problema es que desde la caída del hombre nosotros hemos estado tratando de destituir a Dios de su posición, como lo vimos en la clase pasada. Adán y Eva, recuerden, no solo transgredieron el mandato de Dios, sino que también trataron de establecer las reglas del juego en el huerto del Edén. Por supuesto, Dios tenía derecho a exterminarlos en ese mismo instante. Pero en vez de eso, puso en acción un plan de salvación que comienza a revelarse en la Biblia desde el mismo momento en que Adán y Eva pecan contra Él. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy. Vamos a comenzar viendo en primer lugar la asombrosa gracia de Dios. Nosotros vimos en la clase pasada que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por causa de su pecado. Ahora habrían de vivir en un mundo bajo la maldición, el juicio de Dios, excluidos de la presencia especial de Dios. Pero aún en Génesis 3 nosotros encontramos la gracia especial de Dios en operación. ¿Alguien puede recordar o con el conocimiento que tiene de Génesis 3, dónde nosotros vemos la gracia de Dios en Génesis 3? Alexis, ¿qué dice Génesis 3:15? No tiene que citármelo literalmente, simplemente, ¿cuál es el contenido de Génesis 3:15? Exactamente, en las palabras de juicio que Dios dirige a Satanás, porque Génesis 3:15 son las palabras de Dios a Satanás, en esa palabra de juicio de Dios a Satanás encontramos también una promesa explícita, ni siquiera implícita, una promesa explícita de redención para la raza humana. En un futuro que el texto obviamente no especifica, un descendiente de Eva, es decir, un ser humano, habría de destruir al maligno. Y obviamente, mis hermanos, esa es una profecía que apunta hacia ¿quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia su obra en la cruz. Es interesante notar que el apóstol Pablo hace eco de estas palabras de Génesis 3:15 en Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es una referencia a Génesis 3:15. Pero hay otro elemento en el capítulo 3 de Génesis que apunta hacia la gracia de Dios. No solamente se promete que vendría un aplastador de la serpiente. ¿Cuál es el otro elemento que aparece en Génesis 3? Que nos habla de la gracia de Dios en la historia de la caída. Hermanos, recuerden que esto es una clase. José Aníbal. Dios, recuerden que Adán y Eva cuando ellos pecan, se visten ¿con qué? Con hojas de higuera. Adán y Eva se hizo un bikini de hoja de higuera. Pero Dios les hace un manto. Y es un manto de pieles. Ahora, nosotros no queremos ver en esa acción de Dios más de lo que la Biblia revela. Pero hermanos, es obvio que aunque el sistema sacrificial todavía no había sido instituido, habría que esperar muchos años hasta la llegada de Moisés para que se hablaran de los sacrificios. Por lo menos hay algo obvio en Génesis 3, y es que un animal tiene que morir por culpa del pecado del hombre.
La única manera, obviamente, en que Dios hubiera podido cubrir a Adán y Eva con un vestido de pieles era como matando un animal. Así que en ese momento, por primera vez en la historia, un animal tiene que morir por causa del pecado del hombre. Y a partir de ese momento, antes de que Moisés revelara la ley ceremonial en el tiempo del Éxodo, ya nosotros vemos que el hombre entendía que los sacrificios eran parte de su adoración religiosa a Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Dice en el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pregunta, hermano, ¿por qué Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín? Y sí miró con agrado a la ofrenda de Abel. No sean rápidos en responder. Vean el texto. El texto lo enseña. ¿Por qué Dios se agradó en una ofrenda y no se agradó en la otra? Eduardo. Abel trajo de lo mejor de su manada y lo sacrificó. Ahora, ¿qué implica eso con respecto a Abel? Nosotros podemos rápidamente pensar que Dios se agradó en la ofrenda de Abel porque fue un animal. Y no se agradó de la ofrenda de Caín porque fueron vegetales. Pero cuando nosotros vamos a la ley de Moisés, nos damos cuenta que Moisés prescribió por orden de Dios ofrendas vegetales. Así que ese no era el problema. Rafael. Hebreos 11:4 dice, por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Abraham. Así que la respuesta es el corazón de Abel, en contraposición al corazón de Caín. Dice que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El problema estaba en el corazón de los dos. Ahora bien, no deja de ser interesante que Abel llevara una oveja a sacrificar. ¿De dónde sacó Abel esa idea? De llevar un animal. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 2. Cuando Dios manda a Noé construir un arca donde se iba a salvar él y el reino animal, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja y el del macho y su hembra. ¿De dónde sacó Noé la idea? O cómo Dios le dice a Noé aquí que llevar un animal limpio si Noé no tenía ninguna información con respecto a eso? O sea, yo debo deducir que Dios le dio a Adán y Eva alguna información acerca de los sacrificios y del tipo de animal que ellos debían sacrificar. Y ahora Dios le dice a Noé, apártate de los animales limpios, 7 parejas. Noten lo que pasó inmediatamente después del diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, tan pronto salen del arca, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así que nosotros podemos deducir de Génesis 3:21 que cuando Dios mata a un animal para hacerle un vestido de pieles a Adán y Eva, ya Dios estaba prefigurando el sacrificio de animales que sería instituido en la ley mosaica, un animal inocente muriendo por culpa del pecado del hombre. Por otra parte, a pesar de la culpabilidad del hombre, otro elemento de gracia en Génesis 3 es que Dios sigue dejándole al hombre cierta dignidad sobre el resto de la creación por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, la imagen de Dios en el hombre no quedó completamente destruida, quedó distorsionada, pero seguimos siendo seres creados a imagen de Dios. ¿Alguien recuerda algún texto en el libro del Génesis, en la historia temprana, donde se ve claramente que después de la caída, Adán y Eva conservaban la imagen de Dios, aunque desfigurada? Génesis. ¿Dónde se ve en Génesis, en la historia temprana, que la imagen de Dios no se perdió en la caída? Génesis 9:6, cuando Dios instituye la pena capital. El que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que nosotros vemos que aunque el hombre cayó, la imagen de Dios en el hombre no se perdió. La imagen de Dios en el hombre continúa en el hombre. El hombre sigue teniendo dignidad porque fue creado a la imagen de Dios. Génesis 4. Nosotros encontramos allí la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano. Y a pesar de eso, Dios no lo abandona por completo. Hermanos, ¿qué hizo Dios con Abel? Con Caín, perdón, después de haber matado a su hermano. Recuerden que estamos viendo la gracia de Dios después de la caída. ¿Qué elemento de gracia nosotros vemos en la historia de Caín? Hermano Enrique. Dios le puso una señal a Caín, que por un lado lo señalaba como un homicida, el juicio de Dios, pero por el otro lado lo protegía. Era una protección de gracia. Luego llegamos al capítulo 5 de Génesis, y les repito, hermano, lo que decíamos la semana pasada. Algunos estarán diciendo, wow, ya llevamos 4 clases y vamos por el capítulo 5 de Génesis. No se preocupen que vamos a llegar a la clase que viene, donde ya el tramo bíblico va a ser mucho más largo. Pero estos primeros capítulos del Génesis son fundamentales. Hermanos, si nosotros no entendemos los primeros 11 capítulos del Génesis, créanme, no vamos a entender el resto de la Biblia. Así de importante es esto. Sí, Miguel. Creo que otro elemento de gracia es la prohibición o que el hombre alcanzara el árbol de la vida. Viva para siempre, porque si vive para siempre sin Cristo, eso es el infierno. Gracias, Miguel. Una buena observación. Dice Miguel que fue una muestra de la gracia de Dios el hecho de que el Señor estorbara al hombre para tomar del fruto del árbol de la vida. Imagínense si el hombre hubiera podido vivir eternamente en pecado. Hubiera sido terrible. De hecho, yo creo que esa es la enseñanza que Oscar Wilde trató de transmitir en su famosa novela El retrato de Dorian Gray. Ahí tenemos a un individuo que, por cierto, para que no me malentiendan, yo no vi la película que se hizo de esa historia porque pienso que puede ser una película inapropiada, pero sí leí la novela hace muchísimos años. Y en el retrato de Dorian Gray, él hace un pacto con el diablo para que un retrato que se hizo de él fuera el que envejeciera y no él. Y pasan los años y Dorian Gray se mantiene fresco como una lechuga. El cuadro que él tuvo que poner en un sótano de la casa comienza a envejecer. Pero finalmente Dorian Gray se da cuenta que un hombre en pecado no puede vivir eternamente. Y él ya desesperado termina matando el cuadro. Y la novela termina que de repente, cuando llegan a la habitación, encuentran a un anciano en el piso y el retrato de Dorian Gray tal como fue pintado originalmente, o sea que se revertió la historia. Pero el punto de Dorian Gray es, hermanos, sería terrible vivir en este cuerpo de muerte eternamente. Así que fue una misericordia de Dios que le estorbara llegar al árbol de la vida. Llegamos al capítulo 5 de Génesis y allí encontramos a un personaje llamado Enoc. ¿Qué de extraño o de inusual ocurrió en la vida de Enoc? ¿Quién recuerda? Enoc caminó con Dios. ¿Y de qué murió Enoc? ¿Cuál fue la enfermedad de la que murió Enoc? Enoc no murió. Dios se lo llevó. Dios lo traspuso. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos la esperanza de que aún en este mundo caído, primero es posible caminar con Dios. Porque Enoc caminó con Dios en un mundo de pecado. Y de hecho, no deja de ser interesante que si ustedes leen el Génesis, capítulo 4 y capítulo 5, y comienzan a sumar las genealogías, se van a dar cuenta que Enoc y Lamec fueron contemporáneos. Lamec, por la línea de Caín, fue el primer homicida que se gloría en su homicidio. O sea que la tierra estaba llena de violencia en el tiempo de Enoc. Fue un tiempo muy difícil, pero Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Así que es posible caminar con Dios en medio de un mundo como el nuestro. Y en segundo lugar, también es posible escapar al castigo de la muerte. Porque Enoc escapó. Y va a haber un grupo de personas que van a escapar también del castigo de la muerte. ¿Quiénes son? Los que estén aquí cuando el Señor regrese en gloria. Así que allí vemos también la gracia de Dios. Luego llega el capítulo 6 de Génesis. ¿Dónde vemos la gracia de Dios en el capítulo 6?
7, 8 y 9 del libro del Génesis. En el llamamiento de Noé, Dios hizo un pacto con Noé. Y en ese pacto Dios le promete al hombre y al reino animal que él no destruiría la tierra con agua otra vez. Ahora, en este punto de la clase es necesario que hagamos un breve paréntesis para definir lo que es un pacto, porque ese es un concepto de suprema importancia en las Escrituras. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Nosotros vamos a estar viendo a lo largo, de hecho en esta misma clase vamos a ver el pacto con Noé, el pacto con Abraham, luego veremos el pacto con Moisés, más adelante el pacto de Dios con David, el nuevo pacto, pero no hemos llegado ahí todavía. Simplemente quiero definir lo que es un pacto. Dice Wayne Grudem que un pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. A través del pacto Dios estipula cuáles son las condiciones de nuestras relaciones con Él. Ahora, otro teólogo define el pacto de una forma más sencilla y es para mí la que más me agrada de todas, como una fidelidad jurada de parte de Dios. Es una fidelidad jurada de parte de Dios. Todo pacto envuelve una promesa de parte de Dios. En todo pacto hay una promesa de parte de Dios. Pero no toda promesa es un pacto. Para que una promesa se convierta en un pacto, Dios tiene que jurar encima de la promesa. Dios jura por sí mismo de que Él va a cumplir lo que promete. De hecho, por eso es que dice en Hebreos capítulo 6 que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no solamente prometió, sino que también juró para que nosotros podamos asirnos de esa esperanza. Dios habla y ya de por sí eso es suficiente. Dios no miente, pero encima de eso Dios jura sobre la promesa. Ahora, volviendo a la historia de Noé, no debemos olvidar, hermanos, que la elección de parte de Dios hacia Noé fue una elección de gracia. Noé también era un pecador, como el resto de sus congéneres. Dice un autor, el diluvio que vino fue como haber deshecho el orden creado, pero fue seguido por una restauración llena de gracia, por un nuevo comienzo. El hecho se subraya con la repetición de frases del relato de la creación en palabras de Dios después del diluvio. Noten aquí, en este cuadro que ustedes van a ver ahora, Génesis 1 y Génesis 9, para que vean esa idea de un nuevo comienzo, de gracia en el libro del Génesis. Génesis 1, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 9:1, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ven la similitud? Génesis 1:28, sometan a la creación, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 9:2, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Esto es una paráfrasis, pero es la idea. Génesis 1:29, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, esto les servirá de alimento. Versículo 3 de Génesis 9, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Ven, hermanos, la similitud en ambos pasajes. Génesis es un nuevo comienzo después del diluvio. Un comienzo de gracia. Dios llamó a Noé por su gracia. Bien, hermanos, hasta aquí alguna pregunta. Alguien me decía que la clase que era muy profunda. Entonces quiero ir despacio y saber que se está entendiendo todo. Noel. Él dice Noel que en su Biblia él ve que se habla de una maldición cuando hay un incumplimiento del pacto. Sí, es así. Solo que en el pacto, por ejemplo, que Dios hizo con Abraham, Dios tuvo la osadía, si se puede decir así, ¿verdad? Con toda reverencia, de hacer un juicio de maldición sobre él mismo. O sea, es como si Dios, eso lo veremos más adelante, pero es como si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira, yo me comprometo a cumplir la promesa que te hago, y si yo no cumplo esa promesa, que yo me destruya.
Hay un ritual que se hacía en el Antiguo Testamento para ratificar un pacto, y es que se partía un animal en dos y los pactantes pasaban por en medio del animal partido, y eso era una especie de juicio de automaldición. Era como si los pactantes, o sea, los contrayentes del pacto dijeran: así me parta Dios si yo rompo los acuerdos de este pacto. En Génesis capítulo 15, cuando Dios va a ratificar su pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham que parta un animal en dos, y Abraham parte el animal. Pero en vez de pasar Dios y Abraham por en medio del animal, el único que pasa por en medio es Dios, en forma de una columna de fuego. De manera que Abraham ni siquiera pasó por esa condición. Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham: mira, si yo dejo de cumplir la promesa que yo te hice, yo voy a dejar de existir. Así de serio es Dios con su pacto. Ese es su juramento. O sea que en este caso Dios juró por sí mismo y la maldición la invocó sobre él. Increíblemente. Ahora bien, no hemos llegado todavía a Abraham. Génesis 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasó en Génesis 10 y 11? De relevancia en la historia que estamos narrando aquí. Lo vimos la semana pasada. Yo estoy volviendo mis pasos sobre lo que vimos la semana anterior, solo que viendo la gracia de Dios en cada uno de sus eventos. ¿Qué pasó en Génesis 11? La Torre de Babel. En la Torre de Babel ocurre algo interesante, y es que nosotros no vemos por parte la gracia de Dios. O sea, en todos los relatos que hemos ido viendo se ve la gracia de Dios, pero no en el relato de la Torre de Babel. Dice: el pecado y el juicio, dice un autor, están presentes cuando el pueblo construye la torre y posteriormente cuando el pueblo es esparcido y dividido. Pero no hay señal de la gracia de Dios en Génesis 11. Tenemos que esperar hasta el siguiente capítulo con otra generación, cuando Dios se le aparece a Abraham y promete revertir los efectos de su juicio después de Babel. No hay gracia en Génesis 11, solo juicio. La gracia viene en el llamado de Abraham. Y ese llamado que Dios le hace a Abraham responde a la necesidad histórica que se plantea en Babel. Hermanos, Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Lo prometió en el pacto con Noé. Pero en Génesis 11 todas las naciones se dividen y se esparcen por toda la tierra. La pregunta que puede hacerse alguien que está leyendo el Génesis por primera vez y no conoce mucho de lo que ustedes conocen todavía, está leyendo Génesis, la pregunta que sale es: ¿y ahora cómo va Dios a bendecir las naciones? ¿Cómo podrá Dios ser conocido en una población humana dividida y dispersa? Bueno, el llamamiento de Dios a Abraham responde a esa pregunta. Dios llamó a Abraham. Y vamos a ver ahora cómo la responde. Pero antes de eso, hermanos, ¿por qué Dios llamó a Abraham? Porque Abraham era mejor que el resto de los habitantes del planeta en ese tiempo. ¿Qué fue lo que movió a Dios a llamar a Abraham? Su gracia otra vez. Hermanos, ¿quién era Abraham? ¿Saben quién era Abraham? Un pagano que provenía de una familia pagana. Dice en el libro de Josué capítulo 24, libro de Josué capítulo 24 versículo 2 y 3. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham era un pagano y era un idólatra, pero de repente Dios se le apareció, lo llama a salir de su tierra. Hermanos, ubíquense en el momento en que Dios llama a Abraham, porque Abraham no tenía el libro del Génesis. O sea, Abraham no sabía en qué iba a terminar su historia. De repente se le aparece un Dios extraño para él, un nuevo Dios, que le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete, ¿a dónde, Señor? A una tierra que yo te mostraré. En su momento te digo, cuando llegues. Lo que tienes que hacer ahora, Abraham,
es obedecerme. ¿Y saben qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y dice más adelante en Génesis capítulo 15, versículo 6, que por causa de su fe él fue justificado. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios llama a Abraham y le revela sus propósitos para con él. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham darle las mismas cosas que los hombres de Babel codiciaron: un nombre, una familia y una tierra. Ven ahí la gracia de Dios que no se le dio a los habitantes de Babel, ahora se le da a un hombre en nombre de toda la humanidad. De hecho, alguien señala, y yo no quiero sacar de la Biblia más de lo que hay, pero alguien señala un dato interesante, y es el hecho de que hasta aquí en el relato del Génesis la palabra maldición aparece 5 veces. Y en el llamamiento de Dios a Abraham la palabra bendición aparece 5 veces. Y alguien ve en esto cómo Dios llama a Abraham para revertir el efecto de la maldición en el mundo. Ahora, independientemente de que eso sea así o no, nosotros podemos decir con toda certeza que Dios llama a Abraham para que en él todas las familias de la tierra sean benditas. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Bueno, en primer lugar, un pueblo. Un pueblo. Ahora, no olviden que era un hombre de casi 100 años, que Sara tenía más o menos como 90 y que era estéril. Ustedes se imaginan a Sara en el día de hoy llegando al hospital, ¿verdad? Y diciendo, mira, la señora está buscando, y le responde la enfermera: ¿cuál? El departamento de geriatría. No, ella está buscando el departamento de maternidad. Pero viene a visitar a alguien. No, ella viene a dar a luz. Era como para reírse. De hecho, por eso es que ustedes se rieron, porque Isaac significa risa en hebreo, porque Sara se rió. O sea, ¿cómo? Que yo voy a tener un hijo. O sea, eso no tenía ni pie ni cabeza. Pero Abraham le creyó a Dios. A pesar de la esterilidad de Sara, Dios le prometió un hijo y ser padre de una gran nación. Y esa promesa de una simiente no era más que un recordatorio de Génesis 3:15. A esta descendencia de Abraham, Dios le promete que serían su pueblo y que él sería su Dios. Una promesa que se repite en el Antiguo Testamento una y otra vez. En cada pacto que yo le mencioné hace un momento, la gran promesa del pacto es: yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Por eso, hermano, es que Apocalipsis termina con esa misma promesa. Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí tenemos el gran cumplimiento de la promesa que corre a lo largo de todos los pactos. En segundo lugar, Dios le prometió a Abraham una tierra. Una tierra. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y le promete la tierra de Canaán, la tierra prometida. Su descendencia tendría posesión perpetua de esa tierra. Ahora, hermano, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué la tierra de Canaán y no ninguna otra? Dios le prometió ese pedazo de tierra allí. Miren ahí la línea roja, cómo Abraham sale de Ur de los Caldeos y baja hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. La pregunta es: ¿por qué la tierra de Canaán? Dios hubiera podido ofrecerle a Abraham una tierra mucho más fértil. Por ejemplo, el delta del Nilo era mucho más fértil que Canaán. De hecho, la tierra de Palestina tiene la particularidad de que es muy pedregosa. Hay una leyenda judía que dice que cuando los ángeles, que hubo un ángel que salió a repartir las piedras por todo el mundo y tropezó cuando iba por Palestina. Y la mayoría se cayó ahí. Es una tierra muy pedregosa. Para cultivar es un lío.
Sin embargo, esa fue la tierra que Dios le dio a Abraham por herencia. La pregunta es, ¿por qué? No era la mejor tierra según los estándares humanos, pero era la mejor ubicación geográfica para cumplir el propósito de Dios. Hermanos, Canaán, la tierra de Canaán está en el paso obligado entre el norte y el sur, completamente rodeado de desiertos. Para pasar, por ejemplo, de la parte de Asia y luego ir hacia el África, Egipto, había que pasar por Canaán obligatoriamente. Y Dios ubicó allí a este pueblo especial con una ley especial para que todos los habitantes del planeta que pasaran por allí vieran a un pueblo teocrático gobernado por Dios y conocieran al Dios de Israel. Ese fue el propósito de esa tierra. De hecho, quiero que ustedes vean esta imagen que se está poniendo en pantalla. La misión de Israel y la misión de la iglesia eran prácticamente la misma, pero cumplida de manera diferente. El pueblo de Israel es colocado en la tierra de Canaán, un lugar estratégico, y las naciones tienen que venir a Israel. Mientras que la iglesia está ubicada en el mundo entero y se le da la orden de ¿qué? De ir hacia todo el mundo. O sea que el mundo en el Antiguo Testamento venía hacia Israel. En el Nuevo Testamento la iglesia va hacia el mundo. Pero la misión es la misma, dar a conocer el nombre de Dios. Por eso fue ubicado Abraham y su descendencia en la tierra de Canaán. De manera, hermanos, que la tierra de Canaán no era más que un símbolo de una bendición mucho más grande. La bendición de que la tierra entera fuera llenada del conocimiento de Dios. Por eso es que dice en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice que Dios le prometió a Abraham el mundo. El mundo, no un pedazo de tierra en Palestina. Lo que Dios le prometió a Abraham fue el mundo. Canaán no era la meta de la promesa, era el principio. Canaán no era el fin, era el medio. Y yo me pregunto cuántas personas en el día de hoy interpretarían mejor la Biblia si entendieran este concepto en cuanto al lugar que ocupa Israel en el plan redentor de Dios. Cuando Israel entrara a la tierra, comenzaría la misión de dar a conocer más ampliamente el nombre de Dios. Vean en Primera de Reyes capítulo 8, Primera de Reyes capítulo 8, la oración de Salomón cuando dedica el templo. Versículo 43, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 43. Vamos desde el 41 para tomar la idea. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Cómo los extranjeros se iban a enterar de la existencia del templo de Dios? Por internet. ¿Cómo se iban a enterar? Porque la gente que pasara por Israel iban a comenzar a llevar las noticias de lo que estaba pasando en Israel. Versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Así que, hermanos, ese nacionalismo que el pueblo de Israel desarrolló fue un entendimiento equivocado del lugar que ellos ocupaban en el plan redentor de Dios. Israel no existía para sí mismo, sino para dar a conocer a todas las naciones el nombre de Dios. Y eso nos lleva de la mano a la tercera parte de la promesa que Dios le hace a Abraham. Le prometió un pueblo, le prometió una tierra, y finalmente que serían benditas en ti todas las familias de la tierra. Los descendientes de Abraham serían bendecidos por Dios, y por medio de ellos las demás naciones serían bendecidas por igual. Así que, hermanos, la maldición de la caída es reemplazada por la bendición de la salvación. Desde el mismo inicio del plan redentor de Dios, el propósito de Dios era universal e incluía a
todas las naciones. La meta del pacto de Dios con Abraham es que personas de toda nación, no solo de Israel, fueran redimidas. Mis amados hermanos, ¿qué encontramos en Apocalipsis con respecto a este punto? Específicamente Apocalipsis capítulo 5, cuando se ve un gran escenario y mucha gente alabando a Dios. ¿Qué detalle incluye Juan allí? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Resumiendo, hermanos, lo que hemos visto hoy, el pacto de Dios con Abraham no era otra cosa que la promesa del establecimiento del reino de Dios, en la que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, la tierra prometida, y bajo el gobierno de Dios, disfruta de su bendición. Esa promesa revierte los efectos de la caída. Ahora, ¿cómo participó Abraham de esa bendición? ¿Por medio de qué? Por medio de sus buenas obras. Por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como dice un autor, Dios no lo aceptó por su bondad, sino por su fe en las promesas de Dios. Ese ha sido siempre el camino de la salvación para los pecadores. Nunca mereceremos ser parte de la familia de Dios. Nuestra única esperanza es confiar en el Evangelio. Hermanos, es evidente en el relato del Génesis que Dios no llamó a Abraham por su bondad. ¿Qué es lo primero que hace Abraham? Cuando todavía no era Abraham, sino Abraham. En Génesis 12, cuando llega a la tierra prometida. ¿Qué es lo primerito que hace Abraham? Y Moisés se encarga de relatarlo. Que miente con respecto a su mujer. ¿Ustedes no se acuerdan? Abraham puso en juego la simiente de la promesa, mintiéndole a Faraón, y Dios le envía a Faraón plagas que llevan a Faraón a libertar a Sara, lo mismo que iba a hacer Dios más adelante en el pueblo de Egipto, para libertar de nuevo al pueblo de Israel. Así que Abraham no era bueno. Abraham era un pecador como tú y como yo. Pero Dios protege la simiente de la promesa porque Él se había comprometido consigo mismo a hacerlo. No es por la bondad de Abraham, es por la gracia de Dios. Dice este autor, para nosotros es igual que para Abraham. Como veremos en el siguiente capítulo, el evangelio que primero le fue proclamado a él se cumplió parcialmente en la historia de Israel con Canaán, la tierra prometida. Fue un cumplimiento parcial, pero ese mismo evangelio se ha cumplido plenamente en Jesucristo. Y ahora Abraham y los que de todas las naciones confían en él son el pueblo de Dios. Así que ahora podemos esperar con ansia disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios, no en la tierra de Palestina, sino en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Algunas personas nos dicen, pero es que las promesas de Dios fueron hechas al pueblo de Israel específicamente. Sí. Y ahora nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, cuando Dios nos regenera, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros somos el verdadero Israel. Y más adelante en Romanos capítulo 4, a mí me encanta, este es uno de los pasajes de Romanos que me llama más la atención. Dice Pablo en Romanos,
¿Es pues esta bienaventuranza de Dios de perdonar los pecados solamente para los de la circuncisión, es decir, para los que son descendientes físicos de Abraham, o también para los de la incircuncisión? Léase allí dominicano, chino, alemán. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y ahora miren este trabajito de exégesis que hace Pablo aquí en Romanos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuándo Dios dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿En Génesis qué? Yo lo mencioné ya varias veces en esta clase. Génesis 15. ¿Y cuándo fue instituida la circuncisión? En Génesis 17. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios justificó a Abraham por la fe, él era incircunciso. Y ahora dice Pablo, no, ¿cuándo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, no es solamente para los israelitas que son israelitas de nacimiento o de raza, sino para los israelitas que al igual que tú y que yo creen en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y todo eso, hermanos, está en embrión en Génesis. Todo lo que hace Pablo en el Nuevo Testamento es abrirnos para que nosotros podamos entender la historia que Moisés escribió. Lo mismo que estamos viendo en esta clase. En resumen, volvemos a nuestro cuadro. ¿Qué decíamos que era el reino de Dios? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. El patrón del reino en el Edén, Adán y Eva, en el jardín, y la palabra de Dios gobernaba sobre ellos, tenían relaciones perfectas. Se pierde el reino, ¿quiénes pertenecían a él? Nadie. Lugar ninguno, fueron expulsados de la presencia de Dios, resultado de desobediencia y maldición. Pero ahora se promete un reino. ¿Quién es el pueblo de Dios? La descendencia de Abraham. ¿Cuál es el lugar? Canaán en el Antiguo Testamento. El gobierno de Dios, la bendición a Israel y a todas las naciones por medio de Israel. Y como decíamos en la clase pasada, el reino de Dios, otra vez, no es el lugar en donde Él gobierna, porque Él siempre reina en todo lugar. Es la esfera en donde su régimen se acepta con alegría. Así que nosotros estamos en el reino de Dios. Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a someternos a la autoridad del único Dios vivo y verdadero. Ese es el reino de Dios.